Un saludo para todos. En este video vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Vamos a hablar de las tecnológicas que están estallando, de biotecnología, y al final vamos a hablar de dos acciones que podrían estarse poniendo interesantes. Entonces quédense hasta el final. Si les gustan las inversiones, suscríbanse al canal. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Hoy vamos a hablar de varios temitas muy interesantes. Vamos a hablar un poquito de las declaraciones que sacó ahorita Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania, qué está pasando, qué espero. Vamos a hablar sobre la burbuja americana, las acciones que están cayendo. Y al final del video vamos a ver un par de acciones que podrían estar ya mostrando valor después de caídas del 60-70%. Y también vamos a hablar de biotecnología, que están pasando cositas interesantes, entonces no se vayan. Y si les gustan las inversiones, recuerden dejarnos un like y suscríbanse al canal. Bueno, comencemos un poquito viendo lo que está pasando pues con los mercados. Miremos por ejemplo el Nasdaq, esta caída reciente que se ha sentido tan dura, realmente solamente es una caída del 16% en el índice, y pues eso no es mucho si miramos que desde el 2018 pues el índice casi que se ha doblado. Entonces cuando uno mira los índices pues se da cuenta como que la caída ha sido muy pequeña, que hay mucho espacio para caer. Sin embargo, cuando empieza a mirar como la anatomía más en detalle, pues hombre, se da cuenta que la mitad de las acciones han caído más del 30%, el 40% del Nasdaq ha caído más de un 40% y un 35% del Nasdaq más de un 50%. Entonces realmente lo que hemos visto es un estallido de la burbuja bastante fuerte y pues no se ha reflejado como mucho en los índices. Si miramos esta gráfica que nos muestra las acciones del Standard & Poor's que están haciendo nuevos mínimos de 52 semanas, pues hombre, es impresionante la cantidad de acciones que están haciendo mínimos de hace un año. Casi que si nos vamos a mirar la historia, solamente se ha comparado con las crisis más fuertes del mercado, la crisis de la burbuja.com del 2000 y el estallido del 2008-2009, la crisis hipotecaria. Miren cómo estamos por encima en acciones que están haciendo nuevos mínimos del Nasdaq. Entonces es un indicador que nos dice que pues, a pesar de que el índice no ha caído mucho, sí hemos visto bastantes caídas muy fuertes. Si miramos, por ejemplo, también esas acciones que tengo acá, que son acciones que estaban muy de moda, que las hablamos en el canal, en Twitter, que eran burbujas, hombre, realmente la mayoría de estas burbujas ya estallaron. Acciones cayendo 91%, Robinhood 86%, Space 85%, esto sigue siendo una burbuja. Peloton 70%, Roku 78%, Teladoc 78%. Pinterest 73%, Zoom ha caído un 71%, acciones buenas como PayPal han caído 66%. Entonces uno empieza ya a ver que realmente la burbuja sí ha venido estallando, que por lo menos la parte más fuerte ya ha caído. Eso no significa que no pueda caer más, y eso es muy importante dejarlo claro. Cuando miramos el ETF burbuja que hemos hablado muchas veces en el canal, el ETF de Cathie Woods ARK, pues ya se acumula una caída del 60%, está en niveles de $64, y en el canal hemos hablado mucho de una zona entre 60 y 50 dólares, que es más o menos esta zonita que ustedes ven por aquí, toda esta zona, que es una zona donde ya uno empieza, digamos, como a pensar que este ETF ya no sería burbuja en esos niveles y podría, después de haber estallado un 60, un 70% que pueda caer, pues ya uno diría que ahí hay valor. Entonces yo creo que sí, ya vimos como la peor parte del estallido, no significando que no pueda caer más, pero se están abriendo oportunidades muy interesantes y la idea es que ustedes empiecen a mirar estas oportunidades que se están dando. Muchas de estas acciones que estallaron ya hay valor, no en todas, ya toca hacer un estudio, al final vamos a ver dos, pero realmente uno sí ve que la burbuja estalló, que efectivamente había una burbuja, que como advertíamos aquí en el canal en esa cantidad de videos que hemos hecho sobre la burbuja, pues que realmente estallaron y que realmente sí pues había una hipótesis correcta. Otro tema bien interesante ha sido lo que ha pasado con las acciones de biotecnología. Para quienes les guste las acciones de biotecnología, yo les recomiendo que las estudien porque la caída de estas acciones de media ya están acumulando un 60% de caída. Hombre, esto se vio por allá en el 2015-2016, se vio por allá cuando estalló la burbuja.com del 2000 y ni siquiera en el 2008 estallaron tan duro. Entonces, lo que está pasando con la biotecnología es un estallido
de la burbuja total, esta burbuja estalló y realmente podríamos estar viendo oportunidades. Por ejemplo, estudien el ETF de biotecnológicas, que es el XBI. Miren cómo ha caído durísimo de niveles de 172, ya va en 90, 89. Y yo creo que toda esta zona de 80, 90, exageremos que de pronto llegue a 70, que puede pasar. Toda esta es una zona de valor por donde cotizaba en 2018, 2019, 2016, 2015. Ya las biotecnológicas borraron casi 5 o 6 años de alzas y pues yo creo que esta zona, a pesar de que puedan caer más, repito, ya empieza a mostrar mucho valor. Entonces interesante también el tema de las biotecnológicas. Obviamente, si no conocen empresas que yo, por ejemplo, no conozco mucho del sector, pues hay un ETF que es el XBI que puede ser interesante para estudiar. Otro tema que lo pone a uno como en duda es lo que está pasando con el sentimiento del mercado. Repito, uno ve que los índices casi no caen, pero parce, cuando usted mira el sentimiento, marica, pues usted se da cuenta que esta vaina está demasiado negativa. O sea, el mercado está muy bajista, está apostando ya mucho en corto y estamos alcanzando niveles de bearishness, o lo que llamamos bajistas o muy negativos, de niveles que se vieron en los grandes rebotes del mercado, 2015, 2009. O sea, casi que cada que el mercado ha caído duro, cuando se pone tan negativo, tiende a rebotar. Cuando vemos el Investor Intelligence, que son el Bulls and Bear Ratio, que es un ratio que mide alcistas y bajistas, digamos que todavía le falta, todavía no ha llegado a niveles donde el mercado tiende a rebotar, le faltaría caer al mercado otro poquito. Puede que mañana con la caída de los mercados esto se ponga bonito, pero también está muy cerca. Y cuando vemos el Fear and Greed Index, que también es un sentimiento de mercado, está muy negativo, pero todavía le falta. Esto pueden ir por aquí, niveles de 10, 5 incluso. Entonces estamos ya empezando a ver un sentimiento tan negativo en el mercado, la gente está como tan asustada, que es posible que ya lo peor se esté empezando a descontar. No que el mercado bajista termine, pero sí que se den rebotes fuertes. A mí personalmente lo que más me preocupa es el apalancamiento, que lo hemos hablado en muchos videos, y es que el apalancamiento bajó en enero, bajó de 900 y pico, 910 billones, bajó 829 billones de dólares, pero todavía está muy alto. Como porcentaje del Standard Poor's realmente está ya en niveles decentes, pero yo creo que esto todavía le falta bajar. Yo pienso que cuando veamos un apalancamiento por esta zona media del mercado como porcentaje, de pronto ya no será tan delicado, pero todavía el mercado está muy apalancado y eso lo hace, digamos, todavía muy peligroso. Entonces aquí entro yo en una especie como de debate, porque veo que ya muchas burbujas han reventado, como que ya lo peor pudo haber pasado, pero por otro lado no sabe uno si todavía faltan los índices. Hay 5 acciones que están sosteniendo el mercado: Apple, Microsoft, Google. No sé si podamos meter de pronto ahí a Tesla, Amazon. Esas acciones, digamos, han sostenido los índices y no han permitido que estos bajen. Entonces es difícil saber si ya vimos lo peor, si todavía falta ver lo peor, pero yo creo que por lo menos ya una gran parte del estallido de la burbuja se está dando y se van a abrir oportunidades interesantes. Bueno, respecto a Rusia y Ucrania, yo les he dicho en el canal que yo no soy de los que este tema personalmente me asuste mucho. Yo no creo que esto vaya a escalar. Creo que va a ser un susto pasajero, creo que va a ser una oportunidad interesante. Y pues hoy Putin pues dio unas declaraciones donde reconocía la independencia de estas regiones rebeldes. Entonces es como una cachetada pues a toda la OTAN y a todo lo que se ha venido hablando. Es una especie de declaración de guerra, pero pues a mí cuando empiezo a leer que la Tercera Guerra Mundial y no sé qué, yo realmente pienso que ya esto es ruido. Me puedo equivocar, puede que estemos frente a una guerra la hijueputa, yo no sé, no tengo ni idea, no predigo el futuro. Pero yo creo que ya estamos viendo como mucho pánico. Esto se lleva descontando hace bastante tiempo. Recuerden que los mercados se anticipan y cuando las cosas ocurren, no se extrañan que antes empiece el rebote. Entonces, ahorita que estábamos viendo los futuros, pues estaban cayendo 1.26 el Standard Poor's, 1.9 el Nasdaq. Cuando mirábamos Europa con caídas alrededor del 3%, entonces quizás mañana vayamos a ver sustos. Puede que el mañana el mercado caiga 2, 3, 4%, puede que rebote, pero yo creo que si mañana el mercado cae duro, va a dar algunas oportunidades de capitulación interesante para quienes tengan la hipótesis o supongan que esto es pasajero. Yo creo que es pasajero, pero yo me puedo equivocar. Yo no me voy a tirar de cabezas, yo voy a tener liquidez, pero mañana probablemente salga a hacer algunas compritas adicionales, dejando un poquito de liquidez por si las moscas. Esto puede empeorar, todavía hay una burbuja,
vienen alza de tasas, inflación, estanflación, todo lo que hemos hablado, y pues uno tiene que tener liquidez. Entonces no se puede tirar uno de cabezas, tiene que ir con mucha calma y mucha cautela. En cuanto a los commodities, pues también brincaron duro con estos anuncios. El Brent ya llegando a $95, miren el gas natural subiendo 6%. Entonces le va a pegar a los commodities, por ende, pues los emergentes seguirán estando favorecidos por esta dinámica de commodities altos, cambio de ciclo, y lo que hemos hablado pues ya muchas veces. En cuanto a las criptos, que dicen que son refugio, pues yo no sé refugio de qué. Cualquier evento que pasa, pues las criptos las revientan más duro. Yo el único que les voy a decir de las criptos, porque saben que no me gustan, es las criptos no son refugio. Esto no es un refugio, eso es un activo especulativo, para que tengan por lo menos eso muy presente. Es lo único que les quiero decir sobre las criptos. Esta gráfica es sumamente interesante y es lo que les he venido contando. Cuando las guerras se dan, cuando las guerras se empiezan como a desenvolver, los mercados ya las tienen descontadas. Entonces miren esta gráfica tan interesante. No tengo la fuente porque me la mandaron por, por WhatsApp, pero miren tan interesante. Cuando se dio la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, Irak y la guerra y la crisis con Crimea, también con Rusia metido, cuando se dieron las invasiones o cuando se dieron las noticias, los mercados empiezan a rebotar. Entonces no se extrañen que apenas haga algún movimiento Rusia adicional, una invasión o lo que sea, ya eso esté descontado y el mercado empieza a rebotar. Lo único que rebotó y bajó eventualmente fue la guerra de Afganistán. Eh, Pensaría pues aquí que tuvo un rebote muy fuerte, casi del 20%, ya estos serían otros factores, pero realmente la constante que uno ve es que las guerras no importan mucho en los mercados y tienden a descontarse después como esa noticia que todo el mundo dice, ahora sí se prendió esta mierda, ahí es cuando quizás son momentos para comprar. Esto no es una recomendación, nada en este video es una recomendación. Bueno, las dos acciones que quería que miráramos hoy a nivel educativo, repito, no es una recomendación ni asesoría, es Teladoc, esta es una de esas de Cathy Wood, de esas de moda, que eran meras tremendas burbujas que han venido reventando, y lo que quería que miráramos era la compresión de múltiplos. Esta compañía llegó a cotizar a 50 años de ingresos, hoy está cotizando a 5 años de ingresos, está cotizando en la valoración más baja en su historia bajo este múltiplo, o sea que el que compra hoy Teladoc pues está comprando una empresa interesante de telemedicina, estudienla, a los múltiplos más bajos en toda su historia reciente. Y si miramos el precio a flujo de caja, si bien no está barato, pues también está en su valoración más baja en la historia. Entonces, básicamente, cuando ustedes miran una empresa como esta hoy, que es una burbuja de una acción que estaba en $40 más o menos, sube a 300, ahorita está por los 65, creo que reporta resultados esta semana, por lo que puede bajar o subir duro, no sabemos, pero ya está llegando a una zona de valor. Yo creo que toda esta zona de $70, $40, ustedes dirán qué rango tan amplio, pero es que es una acción muy volátil como pueden ver, pero ya está llegando a una zona de valor que realmente vale la pena por lo menos estudiarla a los que le guste. La compresión de múltiplos, la caída, ya empieza uno a ver ahí como otro panorama. Claramente la burbuja ya explotó, pues esto es evidente que ya lo peor pasó. El que compra a 300, a 200 ya la cagó. Yo creo que el que compre a 60, 50, 40 va a tener otro panorama muy diferente. No significa que no pueda bajar, pero va a tener un panorama muy diferente. Otra acción muy interesante que he estado mirando que les gusta mucho a los gestores de fondos, la tienen bastantes gestores de fondos para que la investiguen, es Wix. Esta es esta empresa donde uno puede crear sus sitios web, bien interesante, súper intuitiva, el negocio es bonito. Y cuando miramos el price to sales, llegó a cotizar a 20 veces ingresos en el pico de la burbuja, por aquí $355. Hoy está cotizando a 3.8 veces ingresos. Ya esto es otra valoración muy distinta. Estamos hablando de casi que mínimos históricos también. Cuando miramos el flujo de caja también está cotizando casi que en mínimos históricos, niveles donde ha sido interesante. Y pues toda esta zona está cotizando 86. Yo creo que toda esta zona $70, $85, que es esta zona de aquí, pues también es una zona donde hay value, donde hay valor. Ya es una empresa de crecimiento y value, que es difícil encontrar empresas value y crecimiento a la vez. Yo creería que este par que hemos visto, junto con Facebook y PayPal y SQ y otras que hemos estudiado en el canal, vayan a ver este videito si no lo han visto, pues empiezan a mostrar ya bastante valor y oportunidades interesantes. Repito, esto no es una recomendación, pero estudienlas porque las valoraciones son muy diferentes a las valoraciones que teníamos antes. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que el video les sea de utilidad.
Les mando un abrazo. Recuerden, si les gusta la educación financiera, suscríbanse, déjenme un comentario, eso le ayuda al canal, déjenme un like. Todo este tiempo que uno saca, lo único que uno busca es ese like que dejan ustedes, ese comentario, así que se les agradece mucho. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.